Buenas tardes, pues vamos con este cuarto módulo de elaboración de vinos, donde ya vamos a entrar en la elaboración de vinos tintos. Ayer estuvimos viendo rosados, la semana pasada blancos, y ya cerramos el círculo de los vinos tranquilos con los tintos. Todas las modalidades que hay, igual que hemos visto muy diversos métodos de elaboración para blancos, y vimos ayer para rosados, pues para tintos igual tendremos bastante variedad. Primero vamos a ver preguntas del chat. Marta Castilla dice, no tengo micrófono, son fenómenos de electrodiálisis. Supongo que comentas cuando aportaste sobre la desalidificación a través de membranas. ¿Puede ser? Fenomenal, muchas gracias por tu aportación. Bernabé. Bueno, esta la contestamos. Hablas de maceración, pero veo que es una maceración con fermentación desde el principio. Se solapan, o se suceden, mejor dicho. Si tú controlas bien la temperatura de maceración, no tiene por qué arrancar la fermentación, solo si tú lo permites. Javier Moreno, en el proceso de vinificación del rosado, en una de las... A esta también la contestamos, creo. Decías que se pueden incorporar levaduras para que no saquen los antocianos de los ollejos para no perturbar el proceso. Ahora bien, si se vinifica en blanco, se supone que no están presentes los ollejos. Claro, se añadirían enzimas previamente. Obviamente, si estamos fermentando sin ollejos, las levaduras no pueden actuar sobre los mismos. Sería en una vinificación con ollejos o añadido de enzimas, no levaduras, en pasos previos, cuando todavía tenemos macerando ollejos y mosto. Y continúa Bernabé diciendo, porque si se forma sombrero de ollejos es que ya está fermentando. Eso sí es cierto, claro. Si los ollejos empiezan a subir para arriba es porque ya hay presencia de gas carbónico que los va empujando hacia arriba. O mejor dicho, va empujando el oxígeno hacia arriba. Y Bernabé continúa, yo entiendo por maceración la permanencia en depósitos a una temperatura muy fría para que no fermente. Por ejemplo, 6-8 grados y luego fermentación alcohólica. 6-8 grados es, yo creo, demasiado frío y ahí lo que estás es restringiendo mucho la transmisión, la extracción durante la maceración. Cuando la mezcla está muy fría, pues no hay apenas extracción. Sin embargo, bueno, pues por a menos de 15 grados, 14 grados, pues no hay ningún problema de que vaya a fermentar el vino. Y ya 14 grados es una temperatura fresquita para la maceración y con suficiente extracción. Y Manuel, por último, Manuel Dorado, dice, ¿cuántos días suele durar las distintas fermentaciones, rosados y claretes? ¿Y cuáles son las temperaturas óptimas? Pues temperaturas óptimas que no superen los 17 grados, 18, y las duraciones variables, pueden durar entre una semana y 10, 12, 15 días. Entre 1 y 2 semanas, por hacer una horquilla amplia. Vale, pues ya tenemos las preguntas resueltas, así que ahora me pongo a compartir pantalla y entramos en las elaboraciones de vinos tintos. Venga. Bueno, pues si hablamos del origen del vino, es una de las elaboraciones que vamos a ver a continuación, una de las elaboraciones de vino tinto, que es la llamada maceración carbónica. Es como se supone que ocurrió esa primera vinificación fortuita, como todos los grandes inventos de la historia surgieron por casualidad o por azar. En este caso, bueno, pues hace más de 8.000 años se supone que eh, el ser humano se hizo en Asia Menor, se hizo recolector, se hizo sedentario y empezaban a recolectar sus uvas, sus racimos de uvas, los cuales iban depositando en recipientes y quizá, bueno, pues dentro de esos recipientes, con el paso del tiempo y con el peso de unas uvas sobre otras, pues algunas vallas empezaban a romperse y el mosto comenzaba a fluir. Ese mosto, pues al final arranca una fermentación que es muy lenta bueno, pues a veces incompleta, y sin embargo, bueno, pues en la base de esa vasija, nuestros ancestros descubrieron
que habría surgido un líquido con unas características muy diferentes a la materia prima de origen, de partida, que es la uva, ¿no? Y además este nuevo líquido tenía unos aromas y sabores característicos y además ofrecía unos efectos que en aquella época entiendo que pensarían que eran mágicos o divinos, porque bueno, pues al final no se conocía la embriaguez en aquella época, la empezaron a experimentar en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, esta primera elaboración es lo que, salvando las distancias de tiempo y de métodos o técnicas de elaboración, pues es básicamente en lo que consiste una maceración carbónica, que es una elaboración de vinos tintos tradicional de La Rioja Alavesa principalmente, pero también se da en otras zonas de España, Rioja Alta, en las Islas Canarias, en muchas zonas de España se hacen vinos con maceración carbónica, vamos a ver a continuación después. Bueno, en cuanto al la definición de vino tinto, definición de libro, acordaros cuando hablábamos de la vinificación en blanco, que decíamos, bueno, esta es la vinificación en blanco de libro, pero hay muchas variantes, que no solo se hacen los blancos de esa manera, ¿no? Pero el vino tinto procede de uva tinta, despalillada, puede ser también con parte de uva blanca, como ya sabemos, despalillada y estrujada con proceso de maceración con los ollejos durante la fermentación. Esa es la definición clásica. Sin embargo, no siempre ha sido así. Tradicionalmente, desde esos orígenes, esa primera elaboración, bueno, pues a eso le siguieron elaboraciones muy similares. De hecho, bueno, pues se cogían los racimos enteros y se acumulaban dejando fermentar, se prensaban y se fermentaban en virgen, es decir, en blanco, como si fueran vinos blancos. Se cogían los racimos enteros, se pisaban y el mosto resultante se separaba de la materia sólida y se elaboraban, pues eso, se llama fermentación en virgen, sin ollejos, o vinificación en blanco, la tradicional de los vinos blancos. Sin embargo, bueno, pues segunda mitad del siglo XIX, un poco antes, bueno, un poco antes en Francia, ya conocían en el siglo XVIII, ya conocían las técnicas de despalillado y estrujado, y más tarde, a mitad del siglo XIX, esas técnicas fueron transmitiéndose culturalmente a las zonas más al norte de España, en este caso, perdón, a La Rioja. Y bueno, pues con uvas tintas tenemos un montón de tipos de vinos que podemos elaborar. Podemos elaborar vinos dulces, licorosos, tintos jóvenes, tintos con envejecimiento, blanc de noirs, que serían los vinos blancos elaborados con uva tinta, como vimos ayer, rosados también, maceraciones carbónicas que veremos a continuación, maceración prefermentativa y tintos de doble pasta. Doble pasta que se hace maceración prefermentativa y posfermentativa. Esto lo veremos mucho en los vinos tintos de guarda, de largos envejecimientos. Y veremos el porqué a continuación. Bien, en función de la materia prima que tengamos, le vamos a dar un destino u otro. Va a ser esa materia prima, esa vendimia, va a ser más apropiada para hacer jóvenes o para hacer de guarda, para hacer rosados o para hacer, o necesitamos hacer una maceración prefermentativa para extraer sustancias de las pieles. En función, ya digo, de las características de la vendimia, le daremos un destino u otro. Habrá que decidir y los factores que nos van a hacer decidir son qué variedad de uva tenemos enfrente, ¿no? Hay variedades de uva oxidativas, con lo cual son mejores para tintos jóvenes o rosados. Hay variedades de uva que tienen gran carga polifenólica y un grado alcohólico y acidez potentes, con lo cual tienen atributos para pasar largos envejecimientos. Bueno, pues habrá que atender a las características de tipicidad de esa variedad de uva que tenemos entre manos. El grado de maduración que haya conseguido, por supuesto, en función del clima del año y de la paciencia o menos paciencia que haya tenido el viticultor a la hora de vendimiar, pues tendremos mayor maduración o menos. Blancos, perdón, tintos para elaborar rosados, para elaborar tintos jóvenes o maceraciones carbónicas, por supuesto que necesitan uva muy madura, pero más aún los tintos de guarda. Los tintos de guarda necesitan que esas pieles estén completamente, esos ollejos estén completamente maduros para que desplieguen toda la carga polifenólica y todos los aromas. Entonces es más importante la madurez una madurez plena en tintos de guarda que en jóvenes. El índice, el IPT, índice de polifenoles totales. Bueno, pues ese índice de polifenoles totales hace referencia a lo que estoy diciendo. Ese desarrollo completo
de la madurez fenólica, la madurez de la piel de la uva, que nos va a dar unos mostos con características ideales para los tintos de guarda. Cuando ese índice de polifenoles totales es alto, obviamente, por encima de los 60, 70 sobre 100. Y luego, bueno, pues el estado sanitario de la vendimia, por supuesto. Si tenemos algún problema, bueno, pues vamos a hacer vinos de ciclo corto, porque ese problema, si queremos hacer un tinto de guarda y tenemos algún problema aromático, ese problema se va a ir haciendo cada vez peor, cada vez más patente, más intenso, el defecto del vino, ¿no? Con el paso del tiempo, y además el vino va a ser más susceptible de oxidaciones y contaminaciones bacterianas, al partir con un estado sanitario deficiente. Entonces es muy importante eso. Bueno, pues vamos con el proceso de elaboración, como hicimos con blancos y rosados, desde el viñedo. La maduración de la uva ya hemos hablado acabamos de hablar de la importancia que tiene en todos los casos, pero quizá más en el caso de los tintos de guarda, ¿no? En general, también lo vimos el día de que hablamos de vinos blancos, que la uva blanca es mucho más frágil, tiene menos argumentos, tiene menos antioxidantes en la piel, con lo cual es mucho más delicada que la uva tinta. Eso no significa que la uva tinta podamos maltratarla o llevarla en condiciones deficientes a la bodega para procesarla, ¿vale? Sin embargo, son más resistentes a enfermedades criptogámicas o las enfermedades de los hongos que las uvas blancas. Esto es así porque tienen más estructura en los ollejos, más capacidad antioxidante y antifúngica. Esos taninos tienen propiedades antihongos, antifúngicas, fungicidas, mejor dicho. Eh, eh, Sin embargo, bueno, pues la calidad y la sanidad de las uvas debe ser igualmente cuidada y no se puede desmerecer esa calidad por el hecho de que la uva tinta esté más provista de esas sustancias que la propia planta genera para protegerse de sus amenazas, en este caso de los hongos. Entonces, bueno, pues la maduración de las uvas debe estar paralela o debe ser paralela a la maduración de azúcares y acidez, ese equilibrio entre azúcares y acidez y los compuestos fenólicos que se encuentran en la piel de la uva. Deben completarse esas dos maceraciones y este hecho es mucho más importante para uvas tintas que para uvas blancas. Obviamente la madurez de los ollejos en uvas blancas solo se refiere a el despliegue aromático, porque polifenoles solo tendremos materia colorante y no tendremos tanino en el vino blanco, no tendremos esa protección. Entonces, bueno, pues una buena maduración nos va a dar unos taninos más redondos, carnosos que se llaman, suaves, nada agresivos, nada vegetales, sin características de astringencia, y esto se produce porque esos taninos, con una maduración larga y pausada, empiezan en la piel de la uva a interactuar, a polimerizarse, de alguna manera interactuar o mezclarse con polisacáridos y se consigue dulcificar el tanino. Ese tanino verde y astringente, con una buena maduración, se redondea y se habla de que se dulcifica por el hecho de que interacciona con los polisacáridos. Aunque los taninos ya sabéis que son por naturaleza de sabor amargo. Otra cosa es que sea un amargo astringente porque la uva no ha madurado y otra cosa es que sea pues, un tanino maduro y redondo. Va a ser mucho más fácilmente domable en la crianza en barrica. Y bueno, pues cuando tenemos mostos que no tienen gran cantidad de polifenoles, porque la variedad no los tenga o porque no ha madurado completamente, pues vamos a buscar elaboraciones más sencillas de ciclo corto, como esos rosados o esos tintos jóvenes. Sin embargo, si alcanzamos ese índice total de polifenoles totales, como decía antes, entre 60 y 70 o más para arriba, tenemos vinos aptos para la guarda. Quizá es por encima de 70 de índice de polifenoles totales, es bastante, es mucho, y ese vino, si lo probásemos en ese momento, sería totalmente desagradable, astringente, amargo. Sin embargo, lo queremos así, lo queremos excesivamente cargado de polifenoles porque luego en la barrica se va a suavizar, se va a ir mermando esa potencia de polifenólica, ¿no? Entonces, bueno, es un atributo necesario. Para los vinos rosados o tintos jóvenes, todo lo contrario. Cuanto menos tanino tenga, pues ese rosado será menos amargo, será más frutado,
y igualmente el tinto joven, ¿no? Los tintos jóvenes suelen tener un tanino un poco agresivo, por eso de que son jóvenes, nerviosos, inquietos, revoltosos, ¿no? Ese tanino suele estar sin hacer, entonces suele ser un poquito más agresivo. En los tintos de crianza, si la crianza se ha realizado en su justa medida, esos taninos de la madera se han fundido, se han polimerizado de nuevo con los taninos de la fruta y digamos que ambos se suavizan. Con lo cual, los taninos de un tinto de guarda normalmente son más elegantes que los de un tinto joven, que son un poco más eléctricos. Bien, ya tenemos nuestra uva madura. Ahora ya lo llevamos a la bodega. En este caso, la técnica del despalillado o desgranado, se puede hacer un despalillado en máquinas despalilladoras, o como lo hacía mi abuelo, que no tenía el pobre dinero para una despalilladora, pues estábamos toda la familia desgranando racimos uva por uva. Era muy divertido. Sobre todo cuando éramos muy pequeños que nos aburríamos haciendo eso. Luego ya, bueno, pues era otra cosa, ¿no? Pero desgranando racimo por racimo. También teníamos un viñedo pequeñito, no era esto un campo de fútbol. Bien, entonces ese despalillado se hace con máquinas o un desgranado a mano, que puede hacerse, y estas máquinas lo que hacen son como una centrifugadora, como una lavadora, digamos, un cilindro que va girando con agujeritos y por un lado, por los agujeritos van cayendo los granos de uva y por otra parte van saliendo los raspones o escobajos, que es la parte vegetal del racimo. En algunas ocasiones ni siquiera se despalilla, como veremos en los tintos de maceración carbónica. O también hay ocasiones que tenemos viñedos muy jóvenes donde pues, no tenemos gran cantidad de tanino y como los taninos son sustancias que se encuentran en los vegetales, también tenemos tanino en las pepitas y tenemos tanino en el escobajo, en el raspón. Con lo cual, si prensamos ese escobajo y maceramos ese escobajo, pues va a aportar tanino también, porque nuestro vino tinto joven no tiene, o la variedad, por ejemplo, una garnacha, pues tiene muy poquito. Entonces se puede hacer esa operación para añadir tanino, añadir ese carácter, esa mayor estructura y estabilidad microbiológica. ¿Qué pasa? Que vamos a transmitir también aromas vegetales y de verdor y sabores astringentes que pueden resultar desagradables. Eso, la adición de escobajos hay que medirla bastante bien. Entonces, bueno, pues lo normal es despalillar, pero hasta aquí en España ya sabéis que fue a partir de mitad del siglo XIX cuando empezamos a hacerlo, porque antes no se hacía esta técnica del despalillado. Fue una técnica importada desde Burdeos a Rioja y de Rioja hacia el resto de España, igual que la crianza en barrica, básicamente. Bien, una vez que tenemos la uva despalillada, tenemos los granos de uva por un lado, podemos hacer un estrujado o un pisado. El pisado no es un prensado potente, es un pisado, y menos si lo hago yo, que peso 52 kilos, pues poco voy a prensar, ¿no? Lo que hacemos es romper, estrujar las uvas. Ese es el motivo de hacer un pisado, para no ser muy agresivo. Simplemente chafar las uvas sin prensar en exceso esas uvas y generamos lo que se llama mosto pasta, una mezcla de uvas rotas y el mosto que han ido liberando esas uvas. Y bueno, ya tenemos ese mosto pasta, el cual sería conveniente ya añadirle una dosis de anhídrido sulfuroso, dióxido de azufre, que es lo mismo, el SO2, para evitar problemas durante la maceración. La maceración siempre es un momento riesgoso. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos alcohol en el producto, el alcohol va a estabilizar y va a evitar en muchos de los casos que las bacterias y microorganismos pues actúen cuando hay grado alcohólico, pero en este momento tenemos un zumo de uva natural. Entonces, rápidamente se puede oxidar o puede haber contaminaciones bacterianas. Entonces, vamos a añadir una dosis de dióxido de azufre precisamente para evitar esa proliferación de bacterias y estabilizar el vino durante toda la maceración. Entonces, para realizar nuestra fermentación, no vamos a llenar nunca los depósitos, sino que se va a dejar un 15, un 20% sin rellenar, porque la fermentación que viene a continuación se llama fermentación alcohólica, pero también se llama fermentación tumultuosa, porque va a empezar
a ser como un puchero hirviendo. Va a empezar a aumentar el nivel, el volumen, y si tenemos el depósito lleno, pues va a derramarse parte del mosto pasta. Entonces no se llena del todo, el oxígeno empieza a interactuar, sin embargo, bueno, pues al final esos ollejos van a empezar a elevarse y van a, de alguna manera, evitar que el oxígeno pase al mosto. Una vez incubada la vendimia, las levaduras comienzan a proliferar y en cuanto la temperatura dejemos de controlarla y suba un poco, pues ya ahora veremos las temperaturas de fermentación para tintos, pues comenzará a arrancar la fermentación gracias a esas levaduras que están proliferando. También podemos añadir levaduras porque aquí tenemos a sus grandes rivales que son las bacterias lácticas, acéticas, que son sus grandes rivales a la hora de consumir azúcares. Si las levaduras no trabajan, se ponen en marcha las bacterias. Entonces, bueno, pues esa es una situación que hemos de evitar. Hemos de hacer que haya suficiente cantidad de levaduras para que esa batalla con las bacterias la ganen las levaduras y sean las que consuman los azúcares. Pero todavía no estamos en la fermentación, todavía las levaduras no están consumiendo azúcar, sino que estamos macerando a una temperatura fresca para que no arranque la fermentación. Puede durar un par de semanas, 3 semanas, lo que considere el enólogo, en función de la cantidad de extracción. Estamos diciendo que cuanto más tiempo dure esto, tenemos más riesgo de oxidaciones y de problemas, con lo cual, bueno, pues por nosotros que sea muy larga para extraer mucho color, mucho tanino, muchos polifenoles, pero también tenemos que medir esa longitud de tiempo porque puede que nos cause problemas y contaminaciones en el vino. Hay que baremar un poco esas dos situaciones. Entonces, vamos a intentar conseguir el máximo de extracción, pero sin evitando esos problemas. Por eso hemos añadido el SO2, para evitar oxidaciones y alteraciones microbianas. Bien, pues ya pasamos a la fermentación, donde ese arranque va a depender de la temperatura del mosto. Si está muy frío, tardará bastante en arrancar. Ahí tenéis, por ejemplo, veíamos ayer y antes de ayer temperaturas de fermentación para los blancos que serían en torno a 16, 18 grados. Por ahí andan también los rosados, quizá un poquito más, hasta 17, 18. Sin embargo, los tintos, como necesitamos hacer mayor extracción y el mosto va a fermentar con los ollejos, pues buscamos temperaturas más altas para que haya mayor extracción de sustancias del mosto vino a los ollejos, ¿no? Entonces, en función de esa temperatura, a 26 grados, que es una temperatura alta, que es la situación ideal para que comience a arrancar la fermentación, pues puede durar unas 8, 10, 12 horas. Sin embargo, tardará mucho más en arrancar. Si la temperatura está a 15, 16 grados, puede llegar a tardar 5 o 6 días en arrancar. En este caso, bueno, pues a veces debe forzarse el arranque precisamente para evitar que se prolongue demasiado la maceración. Necesitamos que se genere alcohol, que va a ser un antiséptico, un antifúngico, que bueno, va a preservar el vino, ese alcohol, mucho mejor que cuando es simplemente mosto sin fermentar. Cuando tenemos vinos tintos, hemos dicho que vamos a fermentar a temperaturas entre 26 y 28 grados, incluso puede llegar a 30, 30 y pico, 35, pero ahí a partir de 35, 36, las levaduras, depende qué levaduras también, hay levaduras que aguantan altas condiciones de temperatura y altos grados alcohólicos, depende de las levaduras seleccionadas que utilicemos, pero normalmente las Saccharomyces cerevisiae, es la típica especie para la elaboración de vinos, pues a partir de 35 grados empieza a inhibirse, a dejar de trabajar, y ese es el problema, que en cuanto las levaduras no trabajan, ¿quién se encarga de los azúcares residuales y de la glicerina y otros muchos compuestos del ácido tartárico? Las bacterias. Y las bacterias lácticas van a empezar a consumir esos azúcares generando ácido láctico, que no nos importa, pero también ácido acético. El ácido acético es el que va a lo largo del tiempo, esas bacterias acéticas van a convertir el vino en vinagre. Entonces, las bacterias lácticas son capaces de generar ácido acético y eso es contraproducente.
Vamos a hablar de los aditivos para la fermentación. El dióxido de azufre, bueno, pues previo a la fermentación se hace otro añadido entre 3 y 10 gramos por hectolitro. Cuando la bodega o un vino pasa de 10 gramos por hectolitro, estará obligado a incluir en el etiquetado contiene sulfitos, como veis a la derecha, ¿no? Siempre que pase de 10 gramos por hectolitro. Otros aditivos, bueno, el pie de cuba. El pie de cuba es el añadido de levaduras. Si no vamos a trabajar solo con levaduras salvajes, levaduras autóctonas que quizá arranquen la fermentación, pero como son salvajes, puede que no nos obedezcan y paren a mitad de camino. Entonces, es apoyarlas con las LSA, levaduras secas activas, o levaduras seleccionadas, que se suelen llamar, pues es un valor seguro para terminar, para completar efectivamente la fermentación, conseguir el grado alcohólico deseado y bueno, que todos los azúcares o la mayoría de los azúcares queden consumidos por estas levaduras. El pie de cuba no es más que un cubo donde vamos a añadir esas levaduras disueltas en vino, vamos a remover para que se activen, esas levaduras secas activas para que se activen y ese cubito lo añadiremos a nuestro vino. Entonces ya estamos incluyendo en el depósito de fermentación esa colonia de levaduras que van a hacer nuestra fermentación, junto con las autóctonas que ya estarán dentro del vino, dentro del mosto en este caso. Otros añadidos, las enzimas pectolíticas, que van a ayudar a que esa maceración que se va a producir durante la fermentación sea más efectiva, se extraigan mucho más sustancias de las pieles. Esas sustancias pectolíticas ayudan a la extracción de mayor color, de mayor cantidad de polifenoles. Van a degradar las paredes pues lo digo, los tejidos o las paredes celulares de los ollejos y de alguna manera van a nutrir más al vino de todos los componentes de estos ollejos. En España podemos hacer acidificación. Estuvimos hablando ayer, debatiendo bastante y aportando por vuestra parte sobre la acidificación, desacidificación, y el quitar acidez era propio de países de Europa del Norte, países muy fríos. En España no ha lugar. Sin embargo, la acidificación en añadas cálidas, que últimamente pues, son bastante frecuentes, pues es preceptivo añadir algo de acidez, de ácido tartárico, en dosis de medio a 1,5 gramos por litro. También a veces se añade cítrico, pero no es tan eficaz y además es más desagradable añadiendo grandes cantidades de ácido cítrico para hacer el mismo efecto que medio gramo de ácido tartárico por litro. Tenemos que añadir mucho más cítrico y ese cítrico va a ser amargo, agrio, ¿vale? Va a resultar una acidez desagradable. Con lo cual lo más común es añadir ácido tartárico. La acidez es algo fundamental. Se añade porque si queremos tener un vino de guarda, necesitamos grado alcohólico, índice de polifenoles totales alto, grado alcohólico alto y una buena acidez. Si no tenemos esos 3 elementos, pues nuestro vino no va a tener una guarda muy larga. Entonces, la acidez es otro elemento antiséptico, igual que los polifenoles, igual que el alcohol, que van a estabilizar nuestro vino y le van a dar una mayor longevidad. Y luego podemos añadir taninos también, elagitaninos, catequinas, bueno, o el propio tanino de las pepitas. Los taninos de las pepitas son muy concentrados, muy intensos. Hay muchísimo más tanino en las pepitas que en la propia piel de la uva, pero son taninos muy astringentes, muy amargos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de prensar. Si hacemos un prensado de las uvas muy intenso, puede que rompamos pepitas y esas pepitas van a liberar los aceites esenciales que son súper, súper concentrados y súper, súper amargos y astringentes. Con lo cual, con cuidado. Bueno, el poder bactericida de los taninos pues ayuda a que los vinos, como hemos dicho, estén, si van a ser vinos de guarda, pues estén más estables y las bacterias, microbios, etcétera, pues no actúen porque hay gran presencia de tanino. Por eso añadimos, si no tenemos suficientes. También en vendimias que no han madurado bien, pues se pueden añadir vendimias que han sido afectadas por los hongos, o en el caso de la botritis, de la podredumbre gris, o provenientes de viñedos jóvenes que tienen pocos polifenoles. Bueno, se puede añadir, está permitido en ese códex enológico que decía Marta en el chat,
que lo confecciona la Organización Internacional del Vino, ese código enológico que te indica las prácticas autorizadas y no autorizadas en la enología europea e internacional. Hay un códex enológico europeo y un códex enológico internacional. Estos taninos van a también ayudar a mantener el color del vino, igual que la acidez y el alcohol. Son fijadores del color. Van a ayudar a que el color o los pigmentos de los vinos no se degraden, no se oxiden con facilidad. Un buen nivel de taninos, un buen grado alcohólico y una buena acidez van a conseguir que nuestro vino tarde mucho en degradar su color. Sabéis que los vinos tintos van evolucionando. Primero, cuando son jóvenes, son de colores violáceos, púrpura. Luego van pasando a unos granates, rojo picota, rojo cereza. Y luego ya más clarito, rojo rubí. Y empiezan ya con el color ladrillo, color teja, cuando son viejitos, ¿vale? Hasta llegar a anaranjados o pardo anaranjado, cuando son excesivamente viejitos o ya están oxidados. Entonces, bueno, si tenemos una buena cantidad de tanino, buen alcohol y buena acidez, pues ese color no se degradará tan rápidamente. Después, Israel, perdona. adelante. Sí, en el pie de cuba, ¿qué proporción se suele echar de levaduras? Pues no sabría contestarte con precisión. Tengo alguna Ujú. ligera idea, pero no quiero meter mucho la pata. Vale, Depende, obviamente, de la cantidad que albergue tu depósito, pero te lo miro y lo vemos mañana, porque no quiero vale, proporción, levaduras en pie de cuba. muy bien, muchas gracias. Discúlpame, ¿eh? Vale, lo tenemos ahí para mañana, pendiente. Bien, entonces hemos hecho la fermentación y ya ha terminado esa fermentación. Vamos a hacer nuestros remontados. Es decir, vamos a, de alguna manera, que también se puede hacer durante la maceración prefermentativa y en la fermentación también se suele hacer. Esto es que como los ollejos empiezan a subir a la superficie, si tenemos un depósito muy grande, solo hay extracción o solo se están enriqueciendo las porciones de mosto que están en la parte de arriba y no las de abajo. Entonces, un remontado consiste en aplicar una tubería por la parte de abajo del mosto donde no hay ollejos, donde no está el sombrero, y con una bomba rociamos con ese mosto que está en la parte de abajo, rociamos la parte de arriba, donde está el sombrero. Entonces hacemos que ese mosto que no estaba en contacto con los ollejos, de repente, pues sí lo esté. Los remontados se pueden hacer uno al día o varios al día para eh, hacer una más efectiva extracción de polifenoles y una mayor transferencia a todo el depósito. El sombrero, como habíamos dicho, es esa capa sólida compuesta por los ollejos que ascienden por la presión que ejerce el dióxido de carbono generado en la fermentación. Ese dióxido de carbono, esas burbujitas, pues van tirando para arriba y van empujando al oxígeno y a la materia sólida, a los ollejos. Hay materia sólida más pesada, son los fangos que pueden ir quedando abajo también. Terminada la fermentación, hacemos el descube. El descube será pues pasar el mosto limpio a otro recipiente para estabilizarlo. Entonces, bueno, pues puede ser más o menos largo el periodo previo al incubado, porque a lo mejor queremos hacer una maceración post-fermentativa, queremos seguir extrayendo componentes de la piel. Entonces, bueno, pues ya es una decisión de si es más larga ese periodo post-fermentativo o es más corto. Una vez terminado ese periodo, lo que vamos a hacer es prensar. Tenemos todavía el mosto pasta, prensamos toda esa parte. Seguramente hayamos hecho un sangrado previo, es decir, tenemos en el depósito el sombrero arriba y el mosto o el vino ya fermentado en el depósito, y por la parte de abajo, por gravedad, extraemos el mosto limpio y esos ollejos cargados todavía de mosto, empapados en mosto y con muchas sustancias de pues, azúcares, alcohol, materia colorante sobre todo, polifenoles, pues toda esa parte sólida lo prensamos con diferentes niveles de intensidad. Bueno, pues vamos a sacar otras calidades de vino, en este caso. Ya no van a ser el mosto o el vino desangrado escurrido, sino que van a ser partes más coloreadas, más intensas. Normalmente
El vino de prensa representa en torno a un 15, un 20% del total. Entonces, este mosto, digamos que es más rústico, ahí ponemos que la calidad va empeorando, quizá no tiene la finura, la elegancia del mosto flor, el mosto desangrado, y sí que es un poco más rústico, más intenso. Sin embargo, tiene su utilidad. Vamos a verlo ahora. Bueno, porque este vino de prensa tiene menor graduación alcohólica, pero está más concentrado con bueno, pues otros elementos como el color, polifenoles, y eso va a ser interesante a la hora de los vinos de guarda. Los vinos de guarda con mosto desangrado, con mosto yema o mosto flor, pues son vinos no demasiado musculosos para entrar en una barrica. Necesitan el aporte de ese vino de prensa que tiene mayor pigmentación, mayor intensidad de color, sobre todo mayor cantidad de taninos y también azúcares y extracto seco, más estructura, más cuerpo. Entonces, para vinos de guarda, vamos a utilizar una porción importante de vino de prensa, que es el que le va a dar longevidad. Y en los vinos de guarda, normalmente siempre vamos a dejar que suceda o a inducir una segunda fermentación llamada fermentación maloláctica, que realmente no es una fermentación, porque lo que se trata es una degradación o metabolismo que realizan las bacterias lácticas, convirtiendo el ácido málico en, así muy esquemático, el ácido málico en ácido láctico y determinados subproductos que vamos a ver también. Estas bacterias lácticas están de manera natural en el vino. Se dice que en cada grano de uva hay en torno a 100 células lácticas, pero también podemos añadirlas o incluso pueden estar en el ambiente. Si la maquinaria no está del todo limpia, pues estas bacterias pueden estar pululando, estos lactococcus pueden estar por ahí pululando. Entonces, no serían tan interesantes estas últimas, ¿no? Lo interesante son las que están de manera natural en el mosto, en el vino, y las que podamos inocular nosotros para hacer esta fermentación maloláctica. Va justo a continuación de la fermentación alcohólica y bueno, lo que se hace es esa transformación del ácido málico, que es más inestable, más desagradable en el paladar que el ácido láctico, con lo cual nos interesa, si cuando tenemos mucho ácido málico, que va a ser una acidez agria, astringente, desagradable, pues transformarla mediante la acción de estas bacterias lácticas, en concreto la enzima maloláctica generada por las bacterias lácticas, que lo que van a hacer es convertir ese ácido málico en una molécula de gas carbónico y otra molécula de ácido láctico. También algunas dosis de ácido acético y otros subproductos, pero principalmente lo que se produce es ácido láctico, que es mucho más suave y más ligero, más amable en boca que el ácido málico. Sí que es verdad que hay que pensárselo muy bien a la hora de hacer la maloláctica, porque la acidez total de nuestro vino va a bajar. Como el ácido málico es el más intenso y vamos a reducirlo por otro que es más suave, pues al final la acidez total baja. Si no tenemos un vino con una acidez excesiva, no lo hagamos, porque nos vamos a quedar desprovistos de acidez y es una de las columnas vertebrales de los vinos de guarda. Vinos jóvenes, pues no se ve necesario en ningún caso que se produzca esta maloláctica, porque aparte también es algo negativa en cuanto a que elimina aromas varietales y la intensidad de color y de aromas del vino disminuye. Entonces, o tenemos vinos con una exuberancia y gran intensidad de aromas, con lo cual no nos importa perder algo, en favor de pues esa suavización en boca, o bueno, pues habrá que plantearse si la hacemos o no. También la fermentación maloláctica es súper útil para los vinos de guarda porque aporta mayor estabilidad microbiológica a los vinos. Entonces, es imprescindible, diría yo. Perdona, Israel. Sí, En esta fermentación maloláctica se hace en presencia también de los ollejos. no, no, no. Aquí ya, como ves, aquí hemos descubado, hemos prensado y ya hemos separado. ¿Vale? Ya tenemos el mosto limpio. ¿Y es espontánea o necesita? Puede ser espontánea, puede incluso solaparse a la fermentación alcohólica si nuestro vino tiene gran cantidad de bacterias lácticas de manera natural o en el ambiente, pero también puede ser inducida. Si nosotros queremos hacerla y vemos que no arranca, pues podemos fomentar que se haga inoculando bacterias lácticas.
Vale, y A veces no quieres que ocurra y ocurre. vale. Entonces hay que controlar la temperatura bastante para que no ocurra. ¿Algún indicador así patente, diríamos visible, que te indica que está realizándose la fermentación maloláctica o es mediante análisis? O análisis, normalmente. Puedes hacer cata, pero los análisis de pH son los que te van a dar si el pH está aumentando, es que tu acidez está bajando. Entonces es que está ocurriendo esa fermentación maloláctica. Ya, ya. O Es sea, al contrario que la fermentación alcohólica, no es tumultuosa, no es visualmente tan reconocible. o Entonces sea, hay que cuando, evaluarla por otros medios. Ujú. O sea, cuando se genera el ácido láctico, aumenta el pH, o sea, disminuye la acidez. Eso es, porque lo que estás disminuyendo es el ácido málico, que es mucho más intenso, y Vale, lo vale, estás cambiando por ácido láctico, que es mucho más suave. vale, gracias. Haciendo cuentas, digamos, al final, pues tu acidez total disminuye, el pH sube. Vale, repercute más en el pH el ácido láctico que el ácido málico. Ajá, Vale, gracias. perfecto. Israel, Sí, hola, soy Saray. Mira, es que has dicho una cosa, que los vinos jóvenes tintos no se hace fermentación maloláctica, o he entendido yo mal. no es tan necesaria, no es tan necesaria, salvo que tengan excesivos niveles de ácido málico y se vea necesario hacerla, pero lo normal es para los vinos de guarda. Ah, es que nosotros, a ver, ya sabes, soy la pesada de la Ribera Sacra. En la Ribera Sacra se hace maloláctica siempre en los vinos jóvenes, por eso me ha chocado. En todos los tintos. Sí, en los tintos jóvenes, sí, todos llevan fermentación maloláctica. O sea, Bueno, sí, incluso es que a nosotros, cuando nos lo explicó el enólogo y tal, sí, la maloláctica que le va a dar aromas a yogur, a lácteos, no por eso se llama maloláctica, pero nosotros sí que hacemos en los tintos jóvenes maloláctica, ¿eh? puede ser porque tenemos o tenéis niveles de málico Muy alto. altos, entonces lo hacéis por sistema para limitar ese carácter astringente del ácido málico, y también porque os sobran aromas. Vuestra mencía, tenéis intensidad aromática, tenéis gran variedad aromática, porque la maloláctica ofrece esos aromas que tú dices, pero a costa de perder intensidad de aromas varietales, aromas de la propia uva. Entonces, Vale, para esto, hacerlo, tienes que estar muy seguro. Hay mucho debate también, por ejemplo, con los chardonnays. El vino blanco no es tan común, no es casi necesario, salvo que sea un blanco de sí, zona fría, con mucha cantidad de málico, entonces tienes que reducirlo, pero le vas a restar aromas varietales, y los vinos blancos, pues los aromas varietales son la clave de su elegancia, ¿no? sí Entonces, sé que los vinos blancos, ni en los blancos ni en los rosados se hace maloláctica. Pero te iba a preguntar, digo, a lo mejor es por nuestro tipo de uva, que es la mencía. claro, puede Pues, ser por ahí, porque los niveles de málico sean altos, y porque también cambiáis, digamos, esa suavidad en boca, o preferís tener esa suavidad en boca que produce la maloláctica, aun a riesgo de perder algo de aromas varietales, porque tenemos suficiente, nos sobra, ¿vale? Y en la mencía pues me cuadra, ¿no? vale. También porque vuestros vinos es posible que sean vinos tintos jóvenes, pero no de un ciclo tan corto, sino que van a ser tintos jóvenes que van a tener un periodo de consumo de 2, incluso alguno 3 años. A Entonces, ver, nosotros estamos comercializando ahora del 2021. O sea, jóvenes, los que se venden. pero joven, Joven, sí. claro, pues por eso mismo entonces. Porque como son Vale. jóvenes, pero de larga duración, digamos, no son tintos del año, entonces necesitamos estabilizarlos. ¿Sí? Vale. ¿Hola? Vale. Hay una interferencia por ahí, perdón. Entonces necesitáis estabilizar esos tintos jóvenes con la maloláctica, porque si no, no aguantarían esos 3 años o esos 2 años. Vale, vale. Por ahí puede ir la cosa. Otra cosita. Mira, ¿no sería incompatible
por ejemplo, cuando has explicado que se hace el descubre y tal, hablar de mosto y también de vino. O sea, cuando se hace el descubre, eso ya no es vino, porque Sí, tiene etano. sí. Si he dicho mosto, me he equivocado. Perdóname, Saray. Ya, ¿Eh? como hablo muy rápido a veces. Sí, no, claro, después de la fermentación ya podemos hablar de vino. Y Ah, durante la claro, fermentación hablamos de mosto vino. sí. Y antes de No, la no, claro, fermentación es que hablamos de eso, mosto claro, pasta. cuando haces la maceración, es mosto, pero luego ya cuando haces la fermentación alcohólica, que ya Sí, sale el etanol, pues ya es vino. Entonces, se me habrá escapado decir lo de mosto. digo yo no le llamo mosto nunca, digo, a ver si que lo No, estoy no, no. diciendo mal. Vale, Bueno, vale. depende de qué zona. En Jerez, por ejemplo, los vinos los llaman mostos. Pero Ah, bueno, vale, sí, son cosas vale. tradicionales. Yo no soy jerezano ni lo he dicho por ese motivo. Se me ha escapado y punto. Y Simplemente los gracias por... periodistas, y los periodistas caldos. Vale, Sí, bueno, gracias. periodistas caldos. Sí, hay mucho vocabulario tradicional, unos más apropiados que otros, pero bueno. Bien, pues vamos adelante. Otros procesos que se hacen previos al embotellado, que se pueden o no hacer, son la clarificación, el filtrado, principalmente para limpiar el vino. La estabilización también del vino por frío es otra de las técnicas para decantar las materias sólidas en suspensión. Vamos con la clarificación. Tendríamos una clarificación orgánica y una clarificación mineral. La clarificación orgánica se hace con albúmina de huevo, de sangre también. Antiguamente se utilizaba sangre de toro, caseína de la leche, cola de pescado, gelatinas. Todos estos elementos se añaden al vino ya hecho, al vino, se remueve y todas esas sustancias son coagulantes que van a generar, se añaden por la parte superior, entonces van a generar una película que va a ir cayendo por el depósito y va a ir arrastrando con él todas las materias sólidas en suspensión. Y luego también se puede hacer una clarificación a través de minerales, a través de bentonita, de cristales de sílice o carbón activado. Se hace pasar el vino, por columnas, por ejemplo, de carbón activado, de abajo arriba, y ese carbón va haciendo como un efecto esponja, eh, recogiendo todas esas materias sólidas. Visto esto, ¿cuáles serían los vinos aptos para veganos? Pregunto. Los que no llevan clarificación con Claro, huevo. los clarificantes minerales, eso es. Cuando veáis que ahora hay un logotipo europeo con una V, son vinos Sí. aptos para veganos que precisamente en la clarificación no utilizan materias animales. Bien, y luego el filtrado, que puede ser a través de tierras, a través de fibras vegetales o en membranas también. Placas de celulosa como en el dibujito, en la foto, que no se ve muy bien, pero porque se ve la parte que está manchada de vino tinto, son capas o placas de celulosa con diferente poro que están colocadas de manera paralela y el vino se hace pasar a través de ellas por una tubería y esas capas con diferente poro pues van absorbiendo o van quedándose con la materia sólida. Estas operaciones, clarificación y filtrado, al final son, lo digo cariñosamente, pequeñas palicitas que se le dan al vino. Entonces ahí también, imaginaros, en el filtrado, en la clarificación, quitamos sustancias en suspensión indeseables, pero también algunas deseables. También nos vamos a llevar por delante aromas, taninos y sustancias que nos interesan. Entonces hay bodegas que Vino deciden... vegano, ¿no? Hola, hola, Es que entonces sería mejor un vino vegano, siempre, ¿no? por... Porque como no hemos pasado por la clarificación con huevo, Ah, bueno, si no se hace clarificación, también sería apto para veganos, obviamente. Eh, Todo hay que sopesarlo, porque si se hace es por algo también, es una operación de sí, claro. limpieza, también te estás arrastrando ahí bacterias, microorganismos, que si luego embotellas tu vino con ellas dentro, pues pueden empezar a causar problemas o aromas desagradables en el vino. Entonces, No hay tiene, que... no tiene nada que ver la clarificación con los pozos. Sí, la clarificación al final se lleva todo por delante. Se lleva todo por delante, la materia sólida en suspensión
se la va a llevar y el filtrado igual. Entonces, vamos a quitar, o algunos enólogos consideran que quitas parte de la personalidad aromática de tus vinos. Verás en muchas ocasiones vinos que pones sin filtrar y les interesa poner sin filtrar, pues precisamente por eso. ¿Se la están jugando? ¿Su vino va a tener menor estabilidad? Pues posiblemente, pero también va a tener más personalidad aromática, va a tener más extractos secos. Nosotros lo que decimos siempre es que porque un vino tenga pozos, eso no es un defecto. No, 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 ni mucho menos. Los pozos, Claro, obviamente, lo pueden que surgir lo dejas después, de... ¿vale? La materia colorante, como Sí, decíamos pero al bueno, principio, Esto es muy lo ponemos en un esto, tío. decantador y ya está. claro. Sí, sí, hay sedimentos que se producen después. Los bitartratos o los pigmentos son materias, es algo natural, no forman parte de una descomposición del vino, una degradación del vino, es algo natural y quien no lo conoce pues puede que piense que hay algún problema en el vino, pero a mí me hace esta ilusión, porque sé que esos vinos no están filtrados ni calificados, palizas. Bien, pues posteriormente, ya una vez hechas estas operaciones de limpieza, vamos a embotellar nuestro vino. Previamente añadiremos una porción de SO2 para estabilizar, airearemos nuestro vino para que esos aromas del SO2 no pasen a la botella y las operaciones de embotellado tienen que ser lo más pulcras, lo más limpias y asépticas posibles, ¿no? Porque todo lo que pase dentro de la botella, hagamos que pase dentro de la botella, aquellos microorganismos que por falta de limpieza o asepsia pues pasen a la botella, luego van a causarnos problemas. Bien, en cuanto a la elaboración, yo creo que vamos ya con bueno, los tintos de guarda. Vamos a hacer una maloláctica, por supuesto, como ya hemos dicho, súper necesaria para tintos de guarda, para buscar estabilidad biológica y que el vino dure, si no, no va a durar. Posteriormente vamos a hacer lo que decíamos, una maceración posterior a la fermentación, una maceración larga, porque como va a ser un vino de guarda, necesitamos extraer mucha cantidad de sustancias de la piel. Entonces, aparte de hacer una maceración prefermentativa, de hacer la fermentación con los ollejos, vamos a hacer, después de la fermentación, otra maceración postfermentativa para acabar de extraer todas las sustancias que queremos. Haremos un descube, un prensado, como hemos visto, y pasaremos el vino a nuestra barrica. El tiempo que consideremos necesario, ¿no? Todavía me queda hablar de los de maceración carbónica y voy un poco lento. Entonces, bueno, pues para la crianza de los vinos, la barrica va a ser un complemento, no el actor principal, como ocurría hace décadas, que, bueno, pues Robert Parker, el famoso gurú de los vinos internacional, pues habló de que los vinos con madera, que le encantaban los vinos con madera, y todo el mundo se puso a meter eternamente los vinos en barrica y solo sabían a madera porque Robert Parker había dicho que tal. Bien, afortunadamente esa tendencia ya... Como se dice, ¿no? ¿Cómo? Que se usa el lenguaje coloquial, decimos que algunas bodegas parkerizan sus vinos para los gustos estos de Robert Parker y Ya cada vez menos, sí. y que en sus puntuaciones pues salgan más altas. Claro, sí. Ya eso no funciona, no les funciona ya. En realidad ahora la tendencia actual es buscar vinos más ligeros, más frutales, menos pesados, menos cansinos, más frescos en boca, más fáciles de beber. Todo lo contrario que lo que propugnaba Parker, ¿no? Vinos con mucha intensidad, que se podían masticar y con mucho tiempo en barrica. Yo, mira, perdona, un apunte. Sí. A veces escribo, ¿no? En LinkedIn y no sé qué, yo a lo mejor tú has visto algo y hablaba de los influencers del vino y uno puse que era Robert Parker y la influencia que realmente tenía, que hasta las bodegas adaptaban su vino a los gustos de este hombre, o sea, que me parecía digo, eso sí que es influir, ¿no? Sí, es que bueno, llegó un momento que este hombre o en su guía te dé más de 95 puntos o te dé incluso 100 puntos, pues te ha solucionado la vida para siempre. Entonces, bueno, pues tiene un sentido económico el que tú parquerices tu producción para intentar agradarle y que te dé muchos puntos, ¿no? Así puedes subir de precio tus botellas, bueno, es estrategias, básicamente.
Bien, Vale. entonces, bueno, en cuanto a barricas, pues ya sabemos, tenemos diferentes tipos de barricas. El roble francés que aporta más cantidad de tanino y unos aromas más especiados. La crianza en un roble americano es más lenta, perdón, en un roble francés es más lenta y en un roble americano es más acelerada, aporta aromas más de especias más dulzonas y aporta mucho menos tanino. Entonces, bueno, también es una decisión que tomaremos cuál de los dos perfiles nos conviene más. Y luego, dentro de cada barrica, pues podemos elegir un tostado alto, un tostado medio, un tostado bajo. Y luego, pues hay tonelerías que ponen tostados entre medias, el medio bajo, el medio plus, el alto plus. Bueno, pues eso ya depende, o intensidad, depende del tipo de vino que queramos hacer. Obviamente un tostado alto te va a dar más aromas ahumados, de cenizas, y un tostado más bajo te va a dar aromas más de madera de cedro, más tanino también. El tostado al final lo que hace es reducir la cantidad de ácidos, aceites esenciales de la madera, sustancias astringentes de la madera, porque al tostarlo pues se caramelizan de alguna manera esas sustancias. Vale, perdona, en el americano, en el roble americano es todo más rápido porque el poro es más grande de la madera y se oxigena más. Efectivamente, efectivamente. Tenemos una mayor oxigenación y los procesos son más rápidos. El roble americano, por ejemplo, es el que se utiliza para los destilados, que tienen un grado alcohólico más potente y se utiliza para whisky, rones, etcétera, y bueno, y para vinos vinos generosos. Se utiliza el roble americano. A mí me da aromas también a cacao o coco, no Sí, sé. el coco es muy típico, el coco, la piña, la vainilla, el cacao, los cacaos, especias dulzonas, Sí, eso es. vale, vale. Bien, Gracias. nada, seguimos con el proceso. Aquí ya es, una vez que ha pasado por barrica, vamos a ir, o que está en la barrica, vamos a hacer trasiegos periódicos. Vamos a airear nuestro vino, a limpiarlo, porque si el envejecimiento es más o menos largo, pues al final necesitamos airear ese vino y limpiarlo. Y aparte que se van a ir generando esos pozos, esa materia colorante, esas sustancias de suspensión que se van a ir depositando en el fondo, pues para limpiar el vino se pasa de la barrica a un depósito, se limpian las barricas y se vuelven a rellenar con el vino. Haremos clarificación, filtrado y luego otro proceso muy importante que es el de la crianza en botella. La crianza en botella es lo que inevitablemente sucede a la crianza en barrica. Un vino, nada más salir de la barrica, es totalmente desagradable, porque todavía le falta una parte del proceso, que es esa crianza en botella donde se va a suavizar, a redondear ese tanino de la madera que está todavía un poco agresivo en ese vino que acaba de salir de la barrica, necesita polimerizarse con el tanino de la fruta en un tiempo preceptivo en botella. Por eso las bodegas están obligadas, cuando sus vinos han pasado por un envejecimiento en barrica, están obligadas a mantener esas botellas durante un tiempo preceptivo en la bodega, en los botelleros, antes de salir al mercado. ¿Vale? Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años o más. Y lo de la botella es imprescindible, ¿no? En los vinos de guarda. Sí, sí, de hecho la normativa lo exige. Vale. A veces vinos que se venden muy bien, vinos muy famosos, pues tienen tanto éxito que venden la producción rápido, entonces se apresuran en sacar los tintos de guarda antes de que estén hechos y se nota. Al final, tú descorchas esos vinos y son súper astringentes, maderizados, como decíamos antes, pero tú percibes que hay peso de fruta, con lo cual intuyes o auguras que si hubieras dejado ese vino en un tiempo de crianza en botella, esa fruta hubiera aflorado y hubiera bajado el nivel de maderización del vino. ¿Vale? Entonces, recién embotellados, los vinos de envejecimiento en barrica pues son intomables, ¿no? Son muy astringentes, muy secantes, con un tanino vegetal, un tanino de la madera, que es 1000 veces más desagradable que un tanino inmaduro de fruta, ¿no? Es más agradable que si muerdes una pepita, ¿eh? O a mí me lo parece. Ah, bueno, si muerdes una pepita ahí ya sí que te das cuenta de lo que es el tanino. Eso sí es Claro. verdad. Bueno, dime. Solo te pregunto una cosa más. Para medir el grado ideal para coger una uva,
¿qué te fijas más? ¿En el refractómetro? O sea, ¿en el nivel de azúcar que ha cogido la uva ya? ¿O es más cuando la pepita cruje? Pues yo digo siempre que la última prueba definitiva de que la madurez de todas las partes de la uva está completa es cuando la pepita está negra y cruje, porque Vale, la pepita es la última parte en madurar de la uva. Si tú tienes vale. la pepita oscura y la muerdes y cruje, esa uva habrá completado su madurez fenólica y su madurez industrial, que es la de los azúcares. Ok, gracias. Nada. Vamos con los tintos de maceración carbónica, que ya hemos comentado al principio de la clase, que eran esas primeras vinificaciones originales, que es, bueno, pues cómo se hacían los vinos antiguamente, sin estrujado ni despalillado, porque no se conocía esa técnica. Tenemos, sobre todo en Rioja Alavesa, pero también hay en Tenerife, en la DEO Tacorante Centejo, hacen con listán negro y legramol maceraciones carbónicas muy interesantes, con la tinta de toro también. Bueno, y hay elaboraciones de maceración carbónica muy interesantes por toda España. Cariñena, ¿no? También. ¿Cómo? Y Cariño. cariñena. Sí, claro. Vale. Tenemos en este proceso, recibimos la uva, incubamos, aquí no vamos ni a despalillar ni a estrujar. Queremos los racimos enteros, con lo cual imaginaros lo cuidadosa que tiene que ser la vendimia. No puede haber ninguna uva dañada, ni aplastada, ni nada por el estilo. Previamente. Luego ya veremos cómo se aplastan ellas solas. Introducimos esos racimos enteros en el depósito y, bueno, pues por presión las uvas de abajo empiezan a romperse, a liberar mosto, y ese mosto empieza a fermentar muy lentamente y de manera incompleta. Pero ese mosto va a generar, o esa fermentación va a generar gas carbónico que va a empezar a ascender, y si tapamos el depósito, ese depósito va a estar saturado de gas carbónico, con lo cual no hay posibilidad de oxidación. El oxígeno habrá sido desplazado por el gas carbónico. Entonces, en ese ambiente de saturación carbónica y de ausencia de oxígeno, las levaduras no trabajan o trabajan muy lentamente, con mucha dificultad, y se produce una maceración, no fermentación, una maceración enzimática a cargo de enzimas que se encuentran en la pulpa de la uva y que van a empezar a consumir lentamente también el azúcar. Y bueno, pues esta curiosa maceración que se produce en las uvas enteras, en las uvas sin romper, internamente, pues lo que hace es generar aromas varietales muy intensos, muy golosos, que son los que caracterizan a este tipo de vinos. Es lo que llamamos la fermentación intracelular o maceración intracelular, en el interior de la uva. Tenemos un ambiente con menos del 10% de oxígeno y con más del 50% de gas carbónico. Hay otras elaboraciones, veis el gas carbónico como está subiendo en ese depósito. Hay otras elaboraciones que lo que hacen es añadir gas carbónico para generar ese ambiente de saturación, ¿vale? Son diferentes maneras de hacerlo. En la Rioja Alavesa, pues por ejemplo, esto se hace en los famosos lagos o piscinas, que son de hormigón o de piedra caliza, que tienen una profundidad de 1 metro, 1,5 metros, y ahí se colocan todos los racimos para que se genere esta maceración intracelular, que como veis se consigue simplemente 1,5 grados, 2,5 grados como mucho de alcohol. Y bueno, pues al final es una maceración que no completa 1 grado alcohólico aceptable, y la fermentación que se produce en la parte de abajo también es incompleta, y bueno, pues al final para lo único que sirve es para generar ese ambiente de saturación de gas carbónico. Una vez que ha pasado un tiempo, entre una semana, 10 días o por ahí, lo que hacemos es descubar, prensamos todas esas uvas que estaban enteras y algunas de la parte de abajo estaban rotas, prensamos todo, sangramos el mosto por gravedad y hacemos una fermentación normal y corriente, ¿vale? Pero ya hemos conseguido ese atributo un poco más diferencial de esos aromas, pues que van a recordar al chicle de fresa, a la tienda de golosinas, aromas muy golosos de fruta roja muy madura, el regaliz de golosina, todos esos aromas, ¿no? Ahí, como veis, lo que es la maceración intracelular puede llegar a durar una semana, pero lo que es
proceso completo pues se alarga hacia las 2-3 semanas. La temperatura, una temperatura casi como para vinos blancos, de 18 a 20 grados, para precisamente preservar los aromas de la fermentación o de la maceración intracelular. Porque después, como vamos a hacer esa fermentación alcohólica, muchos aromas de la fermentación alcohólica van a solapar a los aromas de la maceración carbónica, que es lo que nos interesa. Entonces, hacemos una fermentación a temperaturas casi de vino blanco para evitar que esos aromas que hemos conseguido, pues que se nos vayan, ¿no? Y luego tenemos otro proceso que es la semimaceración carbónica, donde elaboramos también de la misma manera, desgranamos los racimos o los despalillamos y no se estruja para nada la uva. Esa uva se va a añadir al depósito de fermentación sin estrujar y sin chafar, ¿vale? Entonces también vamos a conseguir esa maceración intracelular que hemos visto antes, pero ya no en un ambiente de saturación de CO2, que es ese ambiente de saturación de CO2, al eliminar el oxígeno, genera esa serie de aromas que hemos visto. En este caso es una maceración intracelular, pero en un medio líquido, en el mosto que está fermentando, con lo cual los aromas no van a ser tan dulzones, van a ser más intensos y algo más herbáceos. En cuanto, bueno, las características organolépticas es lo que acabo de ir comentando. Estos vinos van a ser menos ácidos, van a tener menos extracto seco, menos untuosidad en boca y, bueno, pues al final se consumen más azúcares. Por supuesto, menos cantidad de polifenoles, menor astringencia. No queremos astringencia para nada. Son vinos poco tánicos, tienen que ser suaves, amables en boca, sedosos. Y normalmente, como el proceso se alarga un poco, pues puede comenzar a proliferar esa acidez volátil, ese ácido acético, que vamos a percibirlo en aromas de barniz, aromas un poco de pegamento, etc. Los colores van a ser muy vivos, de vino muy joven, colores violáceos, muy intensos, pero se van a degradar muy rápido. Son los vinos tintos de ciclo más corto. Estos vinos a veces no llegan ni al año. Ahora ya están saliendo los maceración carbónica en estas últimas semanas, a finales de noviembre, comienzan a salir los primeros maceración carbónica del año, en este caso de 2023, y muchos de 2022 ya estarán medio oxidados, los pobres, ¿no? No han llegado a dar el relevo, porque son vinos de ciclo corto, son vinos para disfrutar. Yo los llamo los vinos de temporada. Ahora es su temporada, ahora es el momento de probar esos primeros de 2023, maceración carbónica, que bueno, pues están en su momento de exuberancia de esos aromas que veis ahí, pues de cereza, de fresa, frambuesa, notas a veces de canela, de bombón inglés, aromas muy, muy, muy golosos. Y en el paladar, como digo, son suaves, poco tánicos y con poca acidez. A veces algo herbáceos. Dime. Perdona, pero la acidez volátil no se considera un defecto en el vino. Sí, sí, sí. Es que lo digo por la rueda de aromas que me pasaste tú en otro curso. Digo, Sí, yo sí. creo que recordar que la acidez volátil es un defecto. Vale, Sí, vale. pero en estos vinos son más propensos a que se produzca. Son vinos menos provistos, no tienen tanino, tienen menos acidez, un grado alcohólico moderado, entonces la inestabilidad microbiológica es mayor en ellos y por eso es más fácil que se perciba esa acidez volátil elevada más que en otros vinos tintos, por regla general. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Me he pasado un poquito de hora, sí, son y 10. Casi que, si os parece, no sé si habrá seguramente alguna pregunta en el chat, si os parece, como no os quiero robar más tiempo, casi que las vemos mañana a primera hora, si os parece bien. Creo que ha habido bastante participación, que ha estado interesante la clase, pero no, ya digo, no quiero pasarme mucho de tiempo, son y 10 ya. Prefiero cortar aquí y mañana retomamos todas esas preguntas que han quedado pendientes y otras que os puedan surgir a primera hora de la clase. ¿De acuerdo? Pues nada, lo de siempre. Muchísimas gracias por la participación, por estos minutos extra que os he robado y mañana a la misma hora. Que tengáis muy buena tarde y mañana nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Si Venga, alguien no tiene un nombre, por favor, ponerlo. gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao.